Data al Día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 23 minutos. Gracias a quienes se conectan a la señal en vivo a través de www.fmmundo.com. También a quienes nos sintonizan a través de 98.1. 6:23 minutos. La noche del domingo, el gobierno allanó la empresa pública municipal para la gestión de riesgos y control de seguridad de Guayaquil. El ministro Reinberg, como ya lo escuchamos, confirmó que la policía asumirá las funciones que cumplía la empresa municipal. Vamos a analizar este tema con el general Patricio Carrillo, exministro del Interior. General, buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Hernán. Muchas gracias por la gentil invitación. Dice el ministro Reinberg que a través de esas cámaras de seguridad se entregaba información a los grupos de delincuencia organizada, que no estaban haciendo su papel precisamente de brindar seguridad a los ciudadanos guayaquileños y que incluso una empresa privada administraba esos videos y toda la información. ¿Qué tan creíble es eso? Bueno, eso tendrá que presentar las evidencias necesarias quien ha hecho la expresión, pero yo lo que creo es que la videovigilancia en términos modernos es una herramienta estratégica para la seguridad, que hay que aprovecharla de una mejor forma. Hay mecanismos que ya pasan de ser pasivos, de solamente estar observando lo que sucede en la calle o estar haciendo la videovigilancia, a una acción mucho más activa, que tiene que ver con el análisis de la data para poder anticiparse. Y me parece que en ese sentido, tanto el ECU 911, así como los sistemas de videovigilancia que varios de los municipios están implementando, no tienen el efecto necesario. Me parece que este tema debe ser mucho más técnico y menos político. ¿Quién lo debe manejar entonces? Porque ya hace algún rato miramos que el Sistema Nacional ECU 911 no tiene, digamos, la eficiencia que se requiere, y ahora el tema de Segura EP que se sume al ECU 911 demandará también, digamos, mayores esfuerzos y quizá recursos. Sí, a veces se tiene el criterio de que la videovigilancia disuade únicamente y eso ya va a evitar el delito, y no es así. Tiene poca capacidad como para interrumpir un delito en curso, porque no hay una respuesta adecuada. Pero lo que sí puede hacer la videovigilancia a través del análisis de la información y de la Big Data es básicamente establecer patrones de comportamiento, y a través de los patrones de comportamiento entregar un gran insumo para el diseño y para la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad. Ahora, esto es lo que yo creo que no se está haciendo, y esto es básicamente la mayor debilidad que tienen. ¿Quién debería operar? Básicamente el Estado. Esto en manos privadas, efectivamente, me parece que es un error conceptual. Usted dice que la medida entonces está bien, tomando en cuenta que en las últimas horas sí ha llamado la atención en los últimos días estos 3 incendios que colapsaron 3 edificaciones, donde se rumora que allí habían estos bazares y estas bodegas donde se lavaba dinero de grupos delictivos. Eso es lo que se conoce en Guayaquil, y que seguramente por algo esto está pasando después de la muerte de uno de los principales líderes y cabecillas en un barrio privilegiado de Guayaquil, en San Borondón, en Mocolí exactamente. ¿Estos eventos son aislados a la situación de vigilancia, exministro? Yo creo que, mire, estos elementos o estos hechos lo que hacen es confirmar que no existe una interoperatividad. Nosotros lo que tenemos que mirar cuando hablamos de Estado, el municipio es parte del Estado, así que no estaría en manos privadas. Pero si eso se entrega esa información a un tercer actor con los fines que podría darse, sin número de fines de la información, demuestra... Insisto en que la gestión operativa es la que está fallando. Esa interoperabilidad entre las instituciones municipales con el Estado, con el gobierno nacional, es fundamental, porque es cercanía. Los líderes municipales tienen que hacerse cargo de la prevención, y la videovigilancia es un mecanismo básico de prevención y de disuasión, más allá de que cuando ya se dan los hechos sirve como una herramienta de investigación y de judicialización, con la prueba necesaria. Para eso
justamente interactúa con la fiscalía. Entonces, creo que ahí hay unos errores conceptuales. Creo que esto es un tema de comunicación también. Este es un tema, sin duda, de cuidar y proteger la información. Pero por sobre todas las cosas, me parece que más allá del valor probatorio que pueda tener una evidencia de video tomada, también debería hacerse la trazabilidad necesaria para evitar que por patrones de comportamiento o para un despliegue operativo táctico en tiempo real que permita en un lugar en donde ya está tomado por acciones, por inconductas, se pueda corregir a tiempo y evitar que siga creciendo el delito en esos espacios. Ese es el fin básico de la videovigilancia y hacia allá tienen que redireccionarse todas las acciones. General Carrillo, cuando usted fue ministro del Interior, ¿alguna vez sospechó, evidenció, constató que las acciones de la fuerza pública en manos irresponsables llegaron a vulnerar la seguridad del país o de la ciudad de Guayaquil? Efectivamente, nosotros pusimos muchos documentos solicitando que el manejo de estos pequeños espejos o de estas cámaras en los municipios y entregada la información a terceros era un inconveniente que no se podía dar, y que esos espejos se lo podía manejar perfectamente en las unidades de vigilancia comunitaria, en las VC, no en las UPC, no es en las unidades de policía comunitaria, pero sí en las unidades de vigilancia para darles mucho más cercanía. Sin embargo, los recursos, como eran municipales, esos recursos el municipio, en el caso de Guayaquil, decidió irse por este lado. Están desde el Ministerio de Gobierno, quien ejercía las funciones en ese entonces, y el viceministro, que era quien presidía la comisión, mantuvo permanentes reuniones para evitar justamente que esto suceda. Me parece que hay que corregir, se está corrigiendo, pero también hay que mejorar la cooperación y la coordinación. ¿Usted conoce cuánto de lo que actualmente posee en videovigilancia el ECU 911 está funcionando y cuántos municipios interoperan ya con el ECU 911? Ese es un tema que me parece que debería ser más de debate público. Estamos en una lucha sostenida aparentemente contra el crimen organizado en el último gobierno por todo su periodo de ya de 2 años, pero no sabemos cuánto de presupuesto se ha invertido en este tema. La modernización es tan fundamental como la reforma. Por un lado, se plantea únicamente algunas reformas básicas, artículos del Código Integral Penal como para enfrentar este crimen organizado, pero no se moderniza las instituciones. Una de las instituciones que menos inversión en materia de tecnología ha recibido, me parece que es el ECU 911, incluida la inteligencia criminal, que debe estar también ahí empatada. Sin esos mecanismos es muy complejo, muy difícil. Simplemente lo que se hace es perpetuar algunas conductas y abona al principal fenómeno que estamos viviendo, que es un fenómeno de impunidad y de corrupción que nos lleva a los niveles de violencia que se están expresando ya en todos los espacios. ¿Es posible que estas cámaras de segura EP hayan estado siendo usadas para espiar a personajes, personas? Porque claro, en manos privadas sí genera cierta sospecha. En Quito también existe una sala espejo, digamos, que maneja el municipio de Quito, pero no sabemos qué uso se le da o si está pasando o ocurriendo lo mismo. Sí, mire, los comportamientos anómalos que pueden darse con la información de la videovigilancia es tan grande que podemos imaginarnos todo lo posible, pero no solamente ya con las instituciones del Estado. Esto es lo más grave, que instituciones del Estado, que municipios que deben garantizar y tutelar derechos y libertades de los ciudadanos también estén ya en esta colaboración. En manos privadas hay circuitos, barrios completos, cerrados, manejados independientemente, inclusive de la política de videovigilancia del ECU o de los municipios o de las mismas instituciones. Entonces, me parece que es un momento
de tomar como política pública, porque al final se sigue pensando que este es un tema de policías versus delincuentes, cuando en realidad el problema complejo de inseguridad que estamos viviendo es un problema de política pública. Y esta es una política pública que se necesita, que no solamente esté expresada y normada, sino que ya se esté evaluando permanentemente con fines de mejora continua. Me parece que ahí hay una deuda enorme de las instituciones que solamente están sobreviviendo con gastos corrientes y haciendo ya unos procedimientos rutinarios. Cuando en estos espacios lo primero que debe cuidarse es el proceso, para que no sea un tema de pensamiento personal, sino de pensamiento institucional basado en el cumplimiento de procesos y en la evaluación continua de estos procesos, retroalimentándose para evitar justamente estas anomalías. Termino con esta consulta, ministro. Cuando usted estaba en el Ministerio del Interior, ¿tenía alguna duda sobre estos centros, estos locales comerciales que operan en Guayaquil o que venían operando en Guayaquil y que, claro, la acción gubernamental de este último fin de semana, según dice el ministro Reinberg, responde por lo menos a las sospechas de un posible boicot o negligencia grave en los protocolos de alerta de los mismos grupos delincuenciales de la ciudad de Guayaquil? ¿Usted en algún momento sospechó de que algo pasaba en esa zona? Porque claro, mandarse 3 incendios para acabar con estos lugares donde supuestamente se lavaba el dinero, ¿ya existía alguna sospecha, algún nivel de que algo ahí pasaba? No, nosotros no vivimos estos espacios, estos temas. Yo fui ministro, recuerde, en el año 22 y fui a crear el Ministerio del Interior. Durante 5 meses nos dedicamos a generar las partidas presupuestarias, la aprobación en CEMPLADES, la aprobación en el Ministerio de Trabajo, para tener 2 viceministerios sólidos, que me parece que ahí también se ha abandonado este tema. Un viceministerio dedicado a la política criminal contra el crimen organizado y uno dedicado a la prevención para la coordinación con municipalidades y evitar justamente estos hechos. En ese entonces, estoy hablando de hace 3 años, los indicadores eran absolutamente distintos. Nosotros teníamos un promedio de 1.800 muertes violentas al año, no 10.000 como hoy existe. La tasa de homicidios era de 1 dígito, las expresiones de violencia en las cárceles empezaban a darse, pero no eran expresiones de violencia como hoy, las masacres que se dan en todos los espacios, que deben tener ya una reubicación de las cámaras y que deben tener una mejor videovigilancia y un mejor análisis de la data para el despliegue operativo. Nosotros no tuvimos estos hechos, insisto, y las prioridades durante la gestión mía, que fueron de 5 meses, era dejar sólida un ministerio con estas 2 grandes viceministerios enfocados en la política contra el crimen organizado y enfocado en la prevención. Bueno, también el tema de vigilancia a nivel nacional, el ECU 911 tiene problemas, ¿no? Alrededor de 3.000 o 4.000 cámaras de las 7.000 están dañadas, no ha sido repotenciado el ECU 911. Es una tecnología obsoleta, recordemos que es del 2011 y insisto por eso, no sé cuánto en realidad, si hay un alineamiento entre los presupuestos, los objetivos, las modernizaciones que necesitan las instituciones. Estamos en una lucha sostenida contra el crimen organizado, al menos eso se dice, pero presupuestariamente las instituciones no han recibido este fortalecimiento. Hay un debilitamiento más bien de las instituciones. Y hablemos en términos del sistema de justicia. Cuando hablo del sistema de justicia no estoy hablando únicamente de la judicatura, de jueces, fiscales, peritos, del sistema carcelario, de la vigilancia policial, de la vigilancia en defensa. Hay muchos aspectos ahí relacionados que tienen y que deberían transparentarse también cuánto han recibido y qué es y cuál es realmente la reforma, la modernización y la reestructuración que tienen en este sentido para garantizar derechos y libertades, que pasan desde la depuración de las instituciones, que es un tema permanente en esta cooptación que existe del crimen organizado, y mejorar de esta forma o empatar con metas y objetivos, alinear. No podemos, hace 3 años nosotros no teníamos, insisto, estos indicadores, no estábamos con 6 ciudades de las más violentas en el mundo, no teníamos la tasa de impunidad, la tasa de victimización y la tasa de homicidios que hoy existe, y con un agravante adicional,
que tenemos mucho más complejo, que es la tasa de encarcelamiento también más alta de América Latina. Estos temas deben revertirse y deben revertirse con un plan adecuado y con unas estrategias que realmente se puedan expresar y decirle a la gente, vamos a hacer una inversión de $1.200 millones o de 600 o de lo que esté estimado en el gobierno, pero esperamos que durante el transcurso el comportamiento delictual sea el siguiente, que empiece a reducir la violencia en estas ciudades o que empiece a revertirse estos indicadores, insisto, que nos ponen en una condición muy compleja y muy difícil. ¿Lo ocurrido el domingo en Guayaquil es político o no? Para mí es eminentemente político. Para mí este es el problema también. Estas cosas hay que separarlas, hay que dejarlas a un lado. No puede ser que los operativos que se hagan sean solamente buscando un titular de prensa o buscando un mecanismo, porque ahí se pierden los objetivos. El objetivo es evitar la victimización de los ciudadanos y garantizar y tutelar sus derechos y sus libertades. No es mejorar la imagen del gobierno o mejorar la imagen de un funcionario. Ahí hay una competencia entre los objetivos y me parece que ahí hay una distorsión eminentemente muy grande. Esperemos ahora que con estas acciones se revierta. Yo creo que no se va a lograr porque no existe realmente esta interoperatividad que se necesita entre la inteligencia y entre ya las unidades de patrulla en tiempo real para evitar justamente en estos espacios, para tener un mejor control en estos lugares en donde georreferenciadamente se conoce ya, existe mayor frecuencia de delitos. Muy bien, general Patricio Carrillo, muchísimas gracias. Muy gentil. A usted, Hernán. Buenos días. El general Patricio Carrillo, exministro del Interior, hablándonos de la toma de control por parte del gobierno de las instalaciones de Segura EP en Guayaquil y su sistema de vigilancia. 6:40 minutos.